fue el primer físico en constatar que los objetos, aquí la palabra clave era constatar, ¿vale? No formular la idea, la ley, la teoría. Entonces era Galileo Galilei, ¿no? Que fue el primero que se dio cuenta que para que un objeto se moviera se le tenía que aplicar una fuerza. Ahora, ¿cómo llegó a esta conclusión? Tiró dos objetos, ¿no?, de masas distintas, pero más o menos la misma forma, y se dio cuenta que caían a la misma velocidad. ¿Sí? Obviamente había una ligera variación, ¿no? Porque a menor masa también la resistencia del aire influye, aunque tengan la misma forma, aún así la resistencia del aire va a influir más en el que tenga mayor masa. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que el de mayor masa pues va a seguir cayendo ligeramente más rápido, ¿no? Pero al tener más o menos la misma forma, la velocidad de la que caen ya se iguala, ¿no? Porque la aerodinámica, digamos, ya está parecida, ¿no? Porque no es lo mismo que yo aviente un plumón a que yo aviente una hoja. La hoja por el área es más aerodinámica, por eso es que cae más lento. En cambio el plumón pues va a caer mucho más rápido, ¿no? Entonces él hizo este experimento, los dejó caer de una torre, se dio cuenta que caían más o menos a velocidades similares. Entonces, ¿cuál fue su conclusión? Su conclusión fue que la gravedad de la Tierra, ¿sí?, era una constante para todos los objetos. Fue él el que llegó a esta idea de que los objetos requieren de una fuerza, ¿sí?, pero también es el que llegó a la idea de que los objetos están siendo atraídos por la misma fuerza, ¿sí?, de la Tierra, sin importar su masa. O sea, que la Tierra ejerce la misma atracción hacia todos los objetos. Y fue, pues, obviamente él nada más se fue con las ideas, ¿no? Y ya después, obviamente, pues, se descubrió que la atracción de la Tierra pues provoca una velocidad sin resistencia al aire de 9.81 metros sobre segundo. Alguien que no sabe todo eso, pues se va por una fácil y se Newton. Sí, exactamente. Pero Galileo Galilei fue el primero que tomó esa idea. Ahora, aquí dice, si dos vectores son paralelos entre sí, ¿qué quiere decir paralelos? Que tienen la misma dirección, ¿sí? Cuando hablamos de vectores, dos líneas paralelas son dos líneas que van a tener la misma dirección. Ahí está. Que muchas veces lo definen como dos líneas que nunca se tocan. Yo varias, lo de paralela definiría dos líneas que nunca se tocan. Sí. Pero pues cuando hablamos de vectores, así como siendo un poquito más específicos, pues dos líneas que conserven la misma dirección, que vendría siendo el ángulo respecto a un eje, ¿no? Si yo trazo un eje aquí, se va a formar un ángulo. Si yo trazo un eje acá, se va a formar el mismo ángulo, ¿no? Entonces eso hablando de vectores, ¿no? Pero parcialmente pues está bien esa respuesta también. Entonces, cuando yo tengo la misma inclinación respecto a un cierto eje, eso quiere decir que son paralelos, ¿vale? Ahora, dice, y poseen sentidos opuestos. Ser vectores paralelos no quiere decir que vayan en el mismo sentido. En vectores paralelos no dice eso. Simplemente tienen el mismo ángulo respecto a un eje. Entonces aquí cuando yo les digo que poseen sentidos opuestos, eso quiere decir que uno va a ir para acá y que el otro va a venir para acá. Ahora, cuando hablamos de vectores, hablamos de magnitudes también tanto positivas como negativas. Y es por eso que yo les puse esa trampilla, que era la sumatoria de la magnitud de los vectores. ¿Por qué? Porque si esto es x, ¿no?, esto va a ser menos x. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar x más menos x. Sigue siendo una sumatoria, ¿no? Entonces, esa era como la trampilla en esa pregunta, pero me la contestaron bien. Quiero suponer que sí llegaron como a esta conclusión, más o menos. ¿O le atinaron? No. Sí llegaron a esta No le atiné. Y estudié lo que usted me dijo, por eso quería que hiciéramos el examen, porque en el otro examen que usted nos hizo venía algo parecido, pero anoté la respuesta. O sea, le puse, si vienen en diferentes sentidos se suman y si vienen en el mismo sentido se restan. Porque usted nos dijo eso en el examen anterior. Sí. Sí, o sea, se van a sumar o se van a restar. Por usted es difícil atinar. Pero prácticamente, y precisamente estaba la trampilla, prácticamente siempre se van a sumar.
con la condición de que si son paralelos, con sentidos opuestos, uno tiene que ser positivo y el otro negativo, ¿no? La gravedad que hemos dicho, que es negativa. Sí. Entonces, si yo empujo algo hacia arriba, va a ser una fuerza positiva. Esta sería la negativa, esta sería la positiva, y son vectores. Y como yo lo calcularía, con la sumatoria. La condición es pues, que tienen que cumplir con positivo o negativo, ¿no? Estrictamente. Si yo tuviera valor absoluto de todos mis vectores, pues ahí sí veo cuál sumo, cuál resto. Pero si no es valor absoluto, pues sí lo sumo siempre prácticamente. Entonces ahí está bien. Ahora, la número 3 dice: un jugador de fútbol patea una pelota provocando una velocidad inicial de 30 metros sobre segundo y elevándose con un ángulo de 30 grados respecto al suelo. Calcula la velocidad en X y velocidad en Y al haber pasado 2 segundos. Para calcular la velocidad en X en tiro parabólico, nosotros tenemos que multiplicar la velocidad inicial, que generalmente se pone como velocidad 0, velocidad inicial, multiplicado por, ahora, ¿qué función trigonométrica nos va a ayudar a sacar esto? Seno es igual a ¿qué? Coseno es cateto adyacente entre hipotenusa y tangente es cateto opuesto sobre adyacente. Si yo tengo un triángulo, aquí formo un ángulo θ y esta es la gráfica del tiro parabólico. Esta va a ser la velocidad 0, que va a ser la de 30 metros sobre segundo. ¿Sí? Entonces yo voy a tener velocidad en X y velocidad en Y. Entonces, ¿cuál me va a ayudar a calcular velocidad en X? Coseno, ¿sí? Porque es el cateto adyacente a este ángulo. Entonces va a ser cateto adyacente entre hipotenusa, exactamente. Entonces va a ser multiplicado por el coseno de ¿quién? Por el coseno de θ. Del ángulo que ahí se forma. ¿Sí? En el caso del examen, pues era coseno de 30 grados, ¿no? Sí. θ valía 30. Por coseno de 30. Ahora, si yo quiero calcular la velocidad en Y, ojo, la velocidad en X es una constante, ¿eh? Sí. ¿Qué quiere decir constante? Que no cambia. Ahora, ¿que no cambia en relación a qué? Porque si yo te digo, es una constante en relación al viento, pues quiere decir que si me importa la resistencia al viento, no va a cambiar. Al tiempo, ¿no? Al tiempo. Exactamente. Entonces es una constante, no tiene variación respecto al tiempo. Pero Y no. ¿Por qué? Porque dice ahí que después de 2 segundos. Después de 2 segundos. Pero no es tanto por eso. Porque a Y lo va a influir la gravedad. Si yo tengo un tiro parabólico, a ver, yo tengo aquí X. ¿Tengo otra fuerza que se oponga a X? ¿A velocidad en X exclusivamente? No. Ahora, mis vectores tienen que tener dirección, ¿no? Velocidad en X va a ir para acá y velocidad en Y va a ir para arriba. Pero ¿qué pasa con velocidad en Y? Le va a afectar la gravedad. Porque está en el eje de la Y, la gravedad siempre va a ir para abajo. Entonces, lo va a afectar la gravedad, pero ¿qué pasa con la gravedad? Si yo quiero calcular la velocidad de un objeto, va a ser igual a ¿qué? Así de caída libre. Va a ser igual a gravedad por tiempo, ¿no? G por T. ¿Sí? Sí. Entonces, yo voy a calcular la aceleración, o bueno, más bien la velocidad generada por la gravedad, o sea, VG T, ¿sí? Que va a ser generado por este vector de acá de la gravedad que va a estar cayendo, ¿sí? Y esta de acá, y es una sumatoria de velocidades prácticamente. Ahora, ¿cómo yo calculo la velocidad en Y? ¿Qué función trigonométrica? Seno, porque es este ángulo, tengo el cateto opuesto, y es respecto a la hipotenusa. Entonces, velocidad 0 multiplicado por el seno de θ. Ahora, velocidad en Y va a ser igual a la velocidad, velocidad total en Y va a ser igual a la velocidad en Y más
la velocidad de g por t. ¿Sí? Entonces, si velocidad en y equivale a velocidad 0, ¿sí? Velocidad inicial por seno de teta, yo le voy a sumar ¿qué? La velocidad de g por t. ¿Sí? Esto me va a generar una... Y lo vimos desde caída libre, ¿no? En caída libre vimos que para calcular la velocidad, g por t. Entonces, ¿qué voy a tener yo? Voy a tener más g por t. Y ya, de una manera muy sencilla, por intuición, les digo, haciendo diagramas se entiende fácilmente. Por intuición, ya sacamos las dos fórmulas, que es velocidad 0 por el coseno de teta. No es dependiente del tiempo ni de la gravedad, por eso es una constante. Porque la gravedad va hacia abajo, esta va en el eje de las X, no le afecta. Entonces, esa es una constante. Bueno, sí le afectaría el viento, pero todos estos problemas despreciamos el viento. ¿Sí? Y velocidad y sí es dependiente del tiempo, entonces sacamos esto de la sumatoria de las velocidades. Entonces vamos a tener más g por t, que es velocidad de g por t, velocidad de gt, pues es g por t, ¿no? Ahora, es un caso de que la gravedad, aquí cuando hablamos de vectores, precisamente, este que va hacia arriba, nosotros lo estamos tomando como un vector positivo. Y si va completamente hacia abajo porque es paralelo, tiene que ser negativo. O sea, la gravedad yo la tengo que considerar como un vector negativo. O sea, como menos 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué? Porque siempre va a acelerar, pero hacia abajo, nunca va a acelerar hacia arriba. Entonces, siempre va a acelerar hacia abajo, entonces siempre va a ir para acá, o sea, hacia el negativo. Entonces va a ser un vector negativo. Por eso es que yo le puse sumatoria. Porque hay muchos maestros que le ponen así, velocidad 0 es igual, no, velocidad en y es igual a la velocidad 0 por el seno de teta menos g por t. Hay quien lo pone así. Pero ¿por qué lo? Exacto, porque consideran la gravedad como positiva y se borra esto. Pero así estrictamente es una sumatoria de velocidades, solo que la gravedad genera una velocidad negativa. Entonces, esta era la fórmula que tenían que utilizar y de hecho la velocidad les iba a dar negativa en y. Les iba a dar creo que menos 4 punto y algo. Apliquen esta fórmula en la calculadora. A ver, aplíquenla en la calculadora. Es velocidad inicial es 30 por el seno de 30 grados menos 9.81 por 2 segundos menos 4.62. ¿Más qué? Menos, entonces esto de acá, velocidad en y, iba a ser igual a menos 4.62 metros sobre segundo cuadrado. Ahora, eso no quiere decir que de repente hace una jiribilla el disco o el balón y se va para atrás. No, porque respecto a y. Eso quiere decir que porque respecto a y va a bajar exactamente. Ya va a estar yendo hacia abajo el balón en este punto. Usted lo metió ya así todo junto, ¿no? Sí. Entonces, este debió haber sido el valor que le sacó acá. Ahí Diana lo tuvo bien porque coseno de 30 es un medio, entonces la velocidad en x, y se lo voy a poner acá, velocidad en y es eso, y velocidad en x es igual a 15 metros sobre segundo. Ahora, aquí sí podemos hacer una sumatoria porque es velocidad de velocidad. Ambos tienen las mismas unidades de medida. Habíamos visto que cuando tenemos sumatoria de mismas unidades, sí la podemos hacer. Entonces, en parte también esto explica por qué se hace la sumatoria de ella. Más que por t. Entonces, esta era la respuesta que debieron haber obtenido. Velocidad en x 15 metros sobre segundo y velocidad en y menos 4.62. Eso quiere decir que el balón, más o menos, desde su punto más alto, pues ya iba a llevar como una trayectoria, algo así. Ya iba a ir hacia abajo. La velocidad en y es la que va a... Ajá, la velocidad en x es de 15, o sea, va a seguir yendo para acá, ¿no? El vector
Acá va a ser 15 unidades. Y respecto a X, van a ser menos 4.62. Algo así quedaría. Entonces, la resultante, la velocidad total, ahí está, pues sería esta. Ahora, si ustedes quieren, ¿no? Porque también en el problema puede pasar que les digan, calcula la velocidad total, no por X, sino la velocidad total de qué cosa. Pues de mi balón, pero pasados los 2 segundos. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer yo? Aplico teorema de Pitágoras. Eso está más fácil. ¿Por qué? Porque tengo a cuadrada más b cuadrada igual a c cuadrada, ¿no? Entonces voy a tener que velocidad total va a ser igual a la raíz de velocidad en x elevado al cuadrado más velocidad en y elevado al cuadrado, ¿no? Digo, en caso de que le lleguen a pedir la velocidad total, pues bueno, aplica el teorema de Pitágoras, ¿no? Ahora, para calcular velocidad y para calcular posición en tiros parabólicos no es lo mismo. Si les piden posición, no me lo vayan a confundir. Para el siguiente examen, un día antes, vamos a ver fórmulas para posición. ¿Vale? Yo no se las voy a poner en el examen, les aviso para que no se asusten. Yo no se las voy a poner, pero las vamos a ver. ¿Cómo es posición? Para calcular la posición, o sea, dónde va a estar el balón, no qué velocidad va a llevar en ese punto. ¿Dónde ¿En va a qué estar? punto va a estar? Exacto, ¿en qué Pero- punto se va a encontrar? Porque es una gráfica de velocidad, no de posición. Ahí ¿En nosotros... qué punto se va a encontrar exactamente va a ser? Exacto. Pero no es como el tanteo, sino que es algo ya seguro. Sí, no, sí, son fórmulas. Porque aquí nosotros estamos sacando velocidades. Tampoco es al tanteo ni nada, ¿no? Sí, son fórmulas que, digamos, de cierto modo exactas, porque les digo, estamos despreciando la fricción con el aire. Pero, pues sí, de cierto modo son medio exactas. ¿Tienen dudas respecto a este problema? No. Entonces, eso fue lo que debieron haber hecho. ¿Qué te hiciste? No. Entonces, ¿cómo te dio el resultado? Es que no, No, me sí dio hice en una la parte. de Ajá, X. hice una parte. O sea, una parte sí la hice. Por eso, para el resultado final, te la pusieron mano, güey. Bueno, es que hice media. la mitad. Ajá. Ah, pero- Mira, a ver, hice la mitad. Entonces, pues la mitad bien y la mitad no. Ok, ahora dice, una familia sale de vacaciones durante el primer trayecto, bueno, ahí simplemente tienen que sumar las distancias recorridas, los periodos recorridos, como son Ah, pues diferentes faltó la cuatro. periodos. Ah, sí, porque esa pues está sencilla, ¿no? La respondieron bien los dos. Sí. Y Se ve. la primera es la tercera ley de Newton, la A es tercera ley de Newton, la B es segunda y la C es primera. Igual ahí si lo quieren marcar, pues marca. Dice, bueno, una familia sale de vacaciones, ahí les digo, como son diferentes periodos, si yo tengo el mismo periodo, ahí sí, sumo las velocidades y divido entre 4. ¿Sí? Si se mueve durante 20 minutos a 10 kilómetros por hora y luego durante otros 20 se mueve a 5 y durante otros 20 se mueve a 15 y durante otros 20 se mueve a 20, pues ahí sí, sumo todos y los divido, porque tengo los mismos periodos, son equivalentes unos con otros. Pero yo que les di diferentes periodos, me tienen que sacar el tiempo total y la distancia total. Y luego dividir. Y así van a sacar la velocidad media de un trayecto completo. Sí, porque los vi medio perdidos al final. Me la respondieron bien, pero porque yo les dije que primero se hacía así, porque sí vi que al principio del examen la tenían mal. Había Me salido costó 80. como 2 horas, ¿eh? Me costó como 2 horas. No, ya estaba bien sencilla. De los problemas era el segundo más sencillo, porque, bueno, más bien el primero más sencillo, porque esta por llevar como fórmulas un poquito más complejas, pues sí estaba más difícil. El otro estaba más talachudo, pero muchísimo más sencillo. Bueno, ni tanto, miren. Yo aquí en una tablita, así fue como yo lo hice. En una tablita. Y al final en la calculadora metí la sumatoria de todas, que son 2.5 horas.
la sumatoria de todos el kilometraje, ¿sí? Y no hice esta entre este. No, sí hice es entre este, porque es distancia, creo que velocidad. Este entre este, y las velocidades no las tomé en cuenta prácticamente, pero aún así las puse para más o menos ahí Como referencia. Sí, por si necesitaba rectificar, no sé, alguna distancia, pues ya sabía a qué velocidad le equivalía. Entonces, vamos a ver el siguiente. Dice, en un sistema hidráulico creo que será el más complicado textualmente. Textualmente sería como más complicado porque dice, en un sistema hidráulico se tiene un émbolo de entrada y otro de salida. El diámetro del émbolo de entrada es 25 veces menor que el diámetro del émbolo de salida. Si el área del émbolo de salida es de 9/16 por pi, ¿cuál debería ser la fuerza aplicada en el émbolo menor para que el émbolo mayor sea capaz de soportar un vehículo de 600 kilogramos? Ahora, ¿cuál es la fórmula de la presión? Presión es igual a fuerza sobre área, porque es la fuerza que yo aplico en un determinado punto. Entonces, cuando yo tengo un sistema hidráulico cerrado, yo tengo que presión 1 es igual a presión 2, porque la presión en cada punto de mi sistema va a ser exactamente igual. La presión se distribuye de manera equitativa en todos los puntos, no hay de otro. Entonces, yo voy a tener que fuerza 1 sobre área 1 va a ser igual a fuerza 2 sobre área 2. Ahí está. Ahora, me están diciendo, el área 1, yo no sé cuánto vale, pero yo sé que el diámetro 1 es 25 veces menor que el diámetro 2, o sea, va a ser igual al diámetro 2 entre 25. Esto lo voy a poner más arriba para que no se confunda. Área 1, ahí está. Ahora, me están diciendo, el área 2 es igual a ¿qué? A 9/16 por pi. ¿Sí? Obviamente son unidades cuadradas. Y de hecho les dije porque no lo puse. Cuando hice el examen dije, está implícito, pero dije, no, necesito recordárselo, porque si no. Sí. Dije, no, necesito recordárselo, porque si no. A ver, entonces el diámetro, yo no sé cuánto vale. No, yo no sé cuánto vale. Pero yo sé que la fórmula del área es igual a ¿qué? Pi por diámetro cuadrado sobre 4. Pi por diámetro cuadrado sobre 4. Ahora, esto de acá, yo lo puedo sustituir, ¿no? Bueno, lo puedo despejar más bien. El 4 va a pasar multiplicando, o sea, me va a quedar A por 4, va a ser igual a pi por diámetro cuadrado. Pi está multiplicando, ¿cómo va a pasar? Dividiendo. Entonces voy a tener que diámetro cuadrado va a ser igual a área por 4 dividido entre pi, ¿sí? Y si yo quiero calcular solamente el diámetro, va a ser igual a la raíz, porque el exponente va a pasar como raíz. A por 4 entre pi. Raíz de a por 4 entre pi va a ser igual al diámetro, ¿sí? Entonces, yo con el área puedo sacar a cuánto vale mi diámetro, ¿no? Eso era lo que ustedes tenían que hacer. Entonces voy a tener que la raíz, ahora aquí de cierto modo ustedes la tenían fácil. ¿Por qué? Porque tienen la raíz de 9/16 por pi por 4 dividido entre ¿quién? Entre pi. Se va este y se va este, porque se están multiplicando. Ni siquiera tenían que hacer la conversión. Se va ese, se va ese. Si multiplican 9/16 por 4, 9 por 4, 36/16. Raíz de 36/16 lo meten en la calculadora y les tiene que dar 1.5. Vaya. 2.25. No, 1.5. 36 Raíz de 36. 16. 16, sí, la raíz. Ay, zorro. Raíz de 36. 16. Ahí está. Raíz de 36, 16, 1.5. Entonces, esto de acá, y no tenían que hacer gran cosa con la operación, era más detalle en el despeje y en saber cómo sacar el diámetro, que ustedes lo dedujeran, porque no estaba explícito en el problema. Ustedes lo tenían que sacar de manera implícita. Entonces, esto de acá va a ser igual a 1.5 metros. Tenemos unidades lineales porque es diámetro, no estamos hablando de áreas ni nada. Entonces sabemos que el diámetro 2 vale
1.5 metros. Entonces, yo sé que el diámetro 1 es 25 veces menor que el diámetro 2. Entonces, yo voy a tener 1.5 dividido entre 25 y eso es igual a 0.06. A ver, rectifíquenmelo ahí en la calculadora. 1.5 entre 25. Sí. Ok. Entonces, yo voy a tener... Bueno, la calculadora da 0.6. Y usted dio 0.6. No, sí me da 0.06. 15 entre 25, ¿no? No, 1.5. Ah. 1.5. Mejor punto 1.5. Bueno, sí lo puse, pero que no. Y esto pertenece al diámetro 2. Ahora, para el diámetro, para el área 1, pues yo vuelvo a aplicar esta misma fórmula, ¿no? Voy a tener área 1 va a ser igual a pi por diámetro elevado al cuadrado sobre 4. Entonces, yo ya sé cuánto vale mi diámetro, o sea, pi por 0.06 elevado al cuadrado dividido entre 4. Esto va a ser igual a pi por 0. Creo que es 0.036, ¿no? A ver, a 0.6 saquen el cuadrado. Creo que es 0.036, si no me equivoco. 0.36. 0.36. Sí. Ahí está, 0.36. Ah, pues sí, Sobre porque es 4. sobre 4. Ahí está. ¿Y esto cuánto les da? Pi por 0.36 dividido entre 4. Pi 0. Les tuvo que dar 0.0028. 0.0028 27 43 3. Sí. 0.2827 43 3 metros. Aquí, como estamos hablando de área, metros cuadrados. Y ya. Entonces, esto es igual al área. A ver si se puede expresar de otra forma. No, así razón.